Buenas noches, maestras, maestros, muy buenas noches. Eh, buenas noches, buenas noches. ¿Me avisan, por favor, si se me escucha? ¿Está bien mi audio? Buenas noches, profesor. Sí, Sí, se le maestro. escucha. Buenas noches, sí se le escucha. Ya, perfecto, Buenas perfecto. noches. Buenas noches, muchas gracias, gracias. Muy bien, vamos, listo, justo la alarma para dar inicio. Vamos a dar inicio, me comunican, tienen ya el material, ¿verdad? Se envió un material. Vamos a trabajar con un material exclusivo que tiene unas características en dos tipos. El primero nos va a exigir el análisis, vamos a exigir el análisis, la comprensión del texto. El segundo es un texto Minedu, ¿no? Un texto último del Minedu, ¿ya? Así que vamos a desarrollar estos dos textos en esta sesión de manera estratégica, ¿de acuerdo? La primera, tomando en cuenta el análisis, porque tiene mayor demanda cognitiva, ¿no? Esa es la característica de este primer texto, ¿ya? Y la segunda es un texto último Minedu, ¿ya? Un texto planteado por el Minedu, ¿no? En su última evaluación. Es la característica de estos materiales, de estos textos que nosotros tenemos en nuestro, ya será enviado, ¿verdad? En PDF. ¿Listo? Entonces, esa es la estrategia que vamos nosotros ahorita a determinar. Me comunican si ya también se puede ver la compartición, por favor. ¿Se ve lo compartido, maestros? Sí se observa, maestro, sí se observa. Sí, Ya, se observa. Gracias, gracias. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, en este material se encuentran los 5 pasos de nuestro método que tenemos que practicar. Con estos 5 pasos nosotros tenemos, ¿no? Hemos venido la semana anterior realizando una estrategia para agilizar nuestra lectura, para repotenciar nuestra memoria, nuestra atención, concentración. Ahora vamos a poner en práctica, vamos a exigir nuestro análisis. En el primer texto vamos a exigir nuestro análisis. Entonces, yo le voy a mostrar aquí, a ver, ya está. Ya está, listo. Entonces, hemos dicho de que tenemos que ser estratégicos, ¿verdad? En esta estrategia nosotros vamos a realizar primero una lectura, un análisis de las preguntas y alternativas, y segundo recién vamos a leer el texto, ¿no? Entonces, eso ya usted lo tiene claro, usted tiene que practicar, hemos practicado y usted tiene que continuar practicando con él. Entonces, en este análisis de la pregunta nosotros tenemos que reconocer el tipo de pregunta, por ejemplo, ¿no? La primera pregunta dice: el texto trata principalmente, ¿no? Este tipo de preguntas, generalmente las primeras preguntas están relacionadas a la idea principal, al tema central. Entonces, acá usted, en este tipo de pregunta, que es clásico, usted tiene que tener en cuenta, saber que la estrategia, el tema que le van a pedir es el central, el más importante, ¿ya? El tema central. Este tema central puede ser una palabra o una frase que empieza en el texto de principio a fin. Es una palabra que atraviesa el texto de principio a fin, ¿ya? Entonces, antes de leer el texto, usted va a estar leyendo las alternativas, así como aquí, y va a ir subrayando, resaltando, destacando palabras frecuentes, alguna palabra reiterativa, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta 1, maestros, ¿qué palabra será frecuente? En esta pregunta 1, ¿qué palabra será reiterativa? La palabra estrés, profesor. Muy bien, maestra, excelente. Estrés,
estrés. Listo, perfecto, perfecto, maestra, muy bien, excelente. Entonces, todavía no estamos marcando, ¿ah? Todavía no solamente es una estrategia, nada más. Entonces, el tema central lo podemos ayudar también, incluso, escúcheme bien, hasta de la misma fuente. ¿Ya? ¿De qué fuente me habla, profesor? No me haga recordar porque cuando se me rompió la fuente, profesor, no hablamos de esa fuente. No hablamos de esa fuente. ¿De qué fuente estamos hablando? ¿De qué fuente? De la fuente bibliográfica. La fuente bibliográfica. ¿Y qué dice la fuente bibliográfica? ¿Qué dice? ¿Cuál es el título? El estrés crónico. Perfecto, maestra, perfecto. El estrés crónico, perfecto. ¿Se va dando cuenta entonces, perfecto, cómo solamente estamos analizando? Y de esta manera nosotros obviamente, ahorita yo me estoy tomando mi tiempo porque estoy explicando. Yo estoy explicando de una manera didáctica. Pero cuando usted lo realice, usted esto lo va a hacer mucho más rápido, ¿no? Usted va a estar leyendo, lo subraya, ya está, ya, ¿no? Ya está. Esto lo hace en el siguiente: aguerrido, significado, ya, avieso, malvado, difícil, temerario, atrevido, ¿no? Temerario que no teme el miedo, ¿no? Atrevido, ¿ya? Entonces, número 3, del texto se puede inferir, ya, me están pidiendo una información implícita, que lo que actualmente nos provoca estrés crónico. Entonces, miren, aparece esta palabra estrés, ¿no? Crónico, que yo ya lo había visto ya. Está asociado con el mundo que hemos creado, es la amenaza de ser devorados por depredadores, ¿no? Resulta comprensible para los animales domésticos. Ya. 4, un enunciado no pertinente con el texto es afirmar que el buen estrés se obtiene al subir un emocionante juego mecánico, consiste en una sensación agradable de experimentar, constituye un requisito necesario para el estrés crónico. Ese es en el número 4, ¿no? Me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? No pertinente. ¿Qué cosa es no pertinente, profesor? Entonces, para eso analizamos la pregunta. O sea, me están diciendo una idea que no se relaciona al texto, que no lo manifiesta el autor, una idea contraria, una idea falsa, ¿no? Yo, para no confundirme, le pongo la F de falso, ya está, ¿ya? Y con eso voy analizando. 5 y última, si pudiéramos ser capaces de dar la valoración adecuada a los agentes estresantes, entonces, ¿no? Capaces, valoración adecuada, agentes estresantes. Se evita enfermedades, podríamos controlar el estrés, experimentaríamos el buen estrés. Ya. Entonces, la pregunta es, recién voy a ir a leer el texto, pero yo ya puedo presuponer el tema que atraviesa todo el texto, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el tema que atraviesa todo el texto? El estrés. El estrés. Perfecto. Sobre el estrés. Perfecto, 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 maestras, maestros, muy bien. Muy bien, acá me escriben también en el chat, correcto. Voy a poner solo para anfitrión y coanfitriones el chat. Ya está. Perfecto, mire, usted todavía no ha leído el texto, pero ya sabe de qué trata. Ya sabe cuál es el tema central, ¿no? Entonces, esto nos va a dar rapidez, nos va a dar mayor rapidez para poder realizar la lectura, ¿no? Entonces, una vez que yo voy ya, ahora sí, voy a la lectura, al análisis, ¿no? Entonces, usted tiene ahorita no más de 4 minutos para que pueda leer el texto, ¿ya? Y yo lo voy a, luego posteriormente lo vamos a resolver juntos, ¿ya? Vamos entonces con el texto número 1. Ahora le toca a usted en esta parte. ¿Listo? 4 minutos, por favor. 4 minutitos para que usted lo lea, ¿ya? Muy bien, muy bien. Listo. Tiempo, por favor. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Ya está. Muy bien, maestro Félix. Enrique, ya está enviando. Maestro, no.
ha puesto la clave para ingresar, pero no sé su nombre. Hay un maestro, ¿quién será? Vamos a ver su nombre. Maestro Oscar, perfecto, muy bien. Y ya está. Camones, maestro Camones. Listo, vamos entonces a iniciar, vamos a iniciar. Ya, vamos a iniciar. Listo, entonces, ya saben, vamos a empezar con el análisis, ¿no? Recuerden que es importante complementar la estrategia con el análisis del texto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a desarrollar y analizar este texto 1 con una lectura metacognitiva, ¿no? O sea, monitoreando nuestra comprensión. Hemos enumerado los párrafos, son 5 párrafos, ¿ya? Y vamos a leer y analizar. Dice, el objetivo de entender el estrés no es evitarlo a toda costa. Primera oración, cada oración es una idea, ¿ya? Cada oración es una idea. Yo entiendo la oración y no puedo pasar a la siguiente si no entendí esta primera idea, porque es la base, ¿ya? La base es fundamental para poder ir armando el análisis de todo el texto. ¿De acuerdo, maestros, maestras? Entonces, el objetivo de entender el estrés no es evitarlo a toda costa. Aquí, cuando me dice no es evitarlo a toda costa, me está diciendo el objetivo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ya me está dando ya un tema que yo, en el análisis de las preguntas, yo ya había resaltado, ya había deducido de qué trataba el texto, ¿no? Solamente estoy confirmando, corroborando mi estrategia de primero analizar las preguntas. Sigo entonces. Una emoción de intensidad y duración adecuadas, dice, un recorrido en la montaña rusa, ¿no? Ver una película de horror, enfrentar a un aguerrido oponente de ajedrez, ¿no? Prestigioso, de prestigio. Entonces, fíjense aquí, ya tengo yo una palabra que también forma parte de una pregunta. Aguerrido, bueno, tiene que ver con este profesor, ¿qué cosa es un soldado? No, no, no. Tenemos que contextualizar. Entonces, cuando me dice enfrentar, cuando me dice oponente, cuando me dice de ajedrez, ¿no? Cuando me dice prestigio, estos rastros me van a soplar qué significa aguerrido, ¿no? Entonces, si yo voy a enfrentar a un oponente, mire, primer rastro, segundo rastro, un oponente de ajedrez de prestigio, significa que es un oponente que sabe, ¿sí o no? Es un oponente que sabe. Si es prestigioso, no es cualquier oponente. Es un oponente que, claro, destacado. Un oponente que sabe. Está bien preparado. ¿Ya? Entonces, a ver, dice, cuando son actividades, acá cierra el paréntesis, se cierra el paréntesis, libera dopamina. Se libera dopamina en las vías cerebrales del placer. Esta sensación agradable o buen estrés es lo que conocemos como estimulación y hasta pagamos por experimentarla. Claro, si vamos al cine, pagamos nuestra entrada, estamos... ¿Por qué? Porque nos gusta, nos hace sentir bien, entonces ya sabemos que es una liberación de dopamina. Vamos a la montaña rusa, liberamos dopamina. Entonces, enfrentamos un reto, mediante alguien importante, liberamos dopamina. Nos agrada, es el buen estrés. Dice, ¿no? El buen estrés. Importante entonces en este primer párrafo, que nos dice que, o sea, la idea del estrés no es evitarlo, ¿no? ¿Ya? No es evitarlo. Entonces, aquí cuando me dice una emoción de intensidad y duración adecuadas, intensidad y duración adecuadas, ¿no? O sea, me está diciendo que se da, pero en una intensidad y en una duración adecuada. ¿Qué me puede decir eso entonces?
Si me dice que tiene que darse una intensidad y duración adecuada, lo que me dice entonces no me está diciendo de que tiene que ser constante, ¿no? Constante, duradera, permanente, no. Duración adecuada. ¿Listo? Muy bien, entonces, este es el primer párrafo y el tema que atraviesa todo este primer párrafo es el estrés, ¿no? Y específicamente que el estrés que es clásico, que forma parte de nuestras emociones, debe ser de manera adecuada y nosotros lo podemos experimentar, lo podemos liberar a través de esta liberación de dopamina, ¿no? La dopamina. ¿Listo? Entonces, esta hormona en el cerebro permite sentir esta tranquilidad, este placer, ¿no? Esta sensación agradable o buen estrés. Sensación agradable o buen estrés. Ya está. Párrafo número 2. Sin embargo, es un conector, ¿ya?, que busca contrarrestar la idea anterior. O sea, así como tenemos un buen estrés, dice, sin embargo, hay otra forma de estrés. Pero me siguen hablando del estrés. El llamado estrés crónico. Ah, profe, ese también lo hemos subrayado, ¿sí o no? Constantemente abajo de las preguntas y alternativas, ¿sí? También lo hemos subrayado. Las formas de contrarrestar sus efectos adversos son los fármacos en el nivel biológico, ¿no? O sea, a nivel fisiológico, a nivel físico, se utilizan los fármacos para contrarrestar el estrés crónico. Y coma, en el personal con técnicas de control como meditación. Cuando dicen el personal, se está refiriendo a otras formas de contrarrestar. O sea, a nivel biológico consumimos fármacos, pero a nivel personal, son técnicas de control como la meditación, la oración, el ejercicio, la psicoterapia, pasatiempos y reuniones sociales. A ver, vamos a apagar el audio aquí. Por favor, cuidado con sus audios, cuidado, profesor Nelson está en una fiesta, creo que todavía es ciego. Sí, claro. Entonces, en este segundo párrafo, el autor nos expresa, nos habla que así como hay un buen estrés, también tenemos un estrés crónico que tenemos que contrarrestarlo. No solamente a nivel biológico, a través de los fármacos, a través del medicamento, de una medicación. Dice, también se contrarresta de forma personal, con técnicas de meditación, oración, ejercicios, psicoterapia, pasatiempos y reuniones sociales. Celebrar el Día del Maestro, por ejemplo. Ya está. Muy bien. Entonces, este es el segundo párrafo. El tercer párrafo nos dice, algunas de estas estrategias, pregunto, el tercer párrafo, ¿de qué estrategias se refiere? De los ejercicios de meditación, oración, psicoterapia, pasatiempos. Claro, excelente. Esas son las estrategias. Todas esas formas para contrarrestar el estrés crónico, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, perfecto, maestra, excelente. Suprimen directamente la respuesta del cuerpo a este tipo de estrés. Ya, miren, claro, ¿no? Por ejemplo, la respiración pausada y profunda de la meditación reduce la liberación de hormonas del estrés, mientras que el ejercicio regular disminuye los niveles de dichas hormonas en estado de reposo. Otras actividades contribuyen elevando el sentimiento de control y previsibilidad, como sucede con numerosas prácticas religiosas que proporcionan respuestas a lo absolutamente inexplicable. Y el ámbito social también puede aportar muchos beneficios, incluido el caso muy particular de sentirnos necesarios cuando ayudamos a otros.
¿no? Es otra forma de controlar, nivelar, ¿ya? Ese estrés crónico, ¿ya? Entonces, hasta los ejercicios, la meditación, dice, libera la hormona, ¿no? Reduce la liberación de esa hormona del estrés. Reduce. Muy bien, entonces, ¿se han dado cuenta que en el párrafo 1 nos hablan del buen estrés? En el párrafo 2 del estrés crónico, la forma de contrarrestarlo. En el párrafo 3 nos vuelven a especificar las formas de contrarrestar el estrés crónico. Maestro Nelson, estoy silenciándolo ya por segunda vez, a la tercera vez lo voy a tener que poner en la sala de espera. Maestro Nelson, por favor. A ver, vamos a ponerlo en la sala de espera al maestro Nelson porque no se da cuenta que nos está interrumpiendo la clase. Ya, listo. Ya, entonces, hay una relación entre el segundo y tercer párrafo, ¿cierto? Hay una relación. Ya, aquí se va explayando el autor. Se va explayando en esas formas de contrarrestar este estrés crónico. Qué importantes son las actividades sociales, deportivas, ¿no? Personales. ¿Ya? Muy bien, cuarto párrafo, dice, otra buena noticia contra el estrés crónico, contra el estrés crónico, ¿se da cuenta aquí? Tiene que ver con la distancia que podemos asumir acerca de nuestras condiciones y hábitos de vida. No solo es improbable que los lectores de este texto sufran de disentería. Disentería, pues, es diarrea, pues, ¿no? Diarrea, ¿no? Esa es disentería, ¿no? Entonces, dice, sino que también es poco probable que pierdan sus viviendas, padezcan hambruna o se vean amenazados por leones. ¿Por qué nos dirá esto el texto? A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y acá dice, mientras lidiamos con embotellamientos, fechas de entrega, hipotecas e inversiones fallidas, vale la pena recordar que todo, acá bien importante, que todo es parte del mundo que hemos construido. Son agentes estresantes, incomprensibles para cualquier venado o incluso para algunos humanos. ¿Qué es para cualquier venado? O sea, ¿habrá visto a un venado usted preocupado porque tiene que pagar la luz? No, no, pues no. ¿Habrá visto usted algún venado que esté preocupado porque tiene que dar examen? Tampoco, profesor. ¿Habrá visto usted a un perro levantándose en la mañana y no quiere ladrar porque está deprimido? ¿No? Está deprimido porque pues su compañera se ha ido, se ha marchado, se ha ido con otro perro. Entonces hemos visto a un gallo que ya no quiere cantar en las mañanas porque tiene flojera. Hoy no canto, dice el gallo. No, o sea, el autor aquí está siendo irónico. El autor dice, no, este tipo de estrés, ¿quiénes son nosotros mismos? Son los que nos estresamos, ¿no? Nosotros son parte de nosotros mismos, somos que creamos nuestro propio estrés. ¿Ya? Muy bien, entonces, en este cuarto párrafo, el autor, pues, no menciona que esta forma de estrés crónico también nosotros mismos lo podemos manejar de acuerdo a nuestras condiciones de vida, nuestros hábitos de vida. Si dejamos todo a último momento, nos vamos a estresar más. O sea, ¿qué significa? Y si nos organizamos, lo contrario, nos estresaremos menos. ¿Ya? Muy bien. Y el quinto y último párrafo. Así como somos los bastante inteligentes, dice, para inventar preocupaciones, ambiciones y celos, y lo suficientemente tontos para caer en sus trampas, o sea, nosotros mismos creamos la preocupación y nosotros mismos nos enfermamos con lo mismo que hemos creado.
todos tenemos el potencial de ser lo bastante sabios para darles la perspectiva correcta. ¿Qué significa esto, maestro? Darle la perspectiva correcta. No puedo concentrarme, profesor, porque tengo que pagar mi luz. No puedo concentrarme. La perspectiva correcta. ¿Tendrá que pagar en un momento su luz? Sí. No será hoy, será mañana. Igual. ¿Ya? Entonces, la perspectiva correcta. O sea, una perspectiva positiva, que no me genere un trauma, que no me genere este estrés crónico. A eso se refiere en este último párrafo el autor. Ahora, ¿cuál sería entonces el tema central que atraviesa todo el texto en sí, ¿no? Todo el texto. A ver, vamos a ver. Eso es lo que me piden en la pregunta 1. El texto trata principalmente el tema central. A ver, ¿cuál será el asunto global? ¿Cuál será el asunto global? Según lo que hemos analizado, ¿cierto? Según lo que hemos analizado, ¿cuál será el asunto global? Dice, de los peligros que hoy enfrenta el hombre, o sea, de los peligros, nada más, de los peligros, pero en el texto hay una palabra clave que tiene que ser estrés, ¿sí o no? ¿No? Estrés, ¿ya? Entonces, la alternativa A no puede ser. La alternativa B, de las estrategias para combatir todo estrés, sí, profesor, me habla que hay que combatir el estrés. C, del estrés crónico y de cómo contrarrestarlo, sí, también me habla de, ¿no? Contrarrestar el estrés crónico. ¿Cuál de las dos será entonces? ¿La alternativa B de barco o A de avión? La C de casa. La C. C. Ya, entonces, lo que estamos entrenando no solamente es marcar la respuesta correcta, sino también identificar una trampa para descartar el distractor. ¿Qué palabra subrayaría en la B de barco para considerarlo una trampa maldita? Estrategias. No, estrategia para combatir, sí, esto Todo. sí. ¿Ah? Ujú. Todo. Estrés. Todo estrés, todo. Todo estrés. Todo Esta estrés. es la palabra. Esta es la palabra. La trampa es la palabra todo estrés, ¿no? Todo estrés es la palabra. Esta palabra todo es una trampa. ¿Por qué? Porque en el texto me habla exclusivamente del estrés crónico. Porque arriba inclusive dice, en el primer párrafo me dice, el objetivo de entender el estrés no es evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque hay un buen estrés o no, ¿sí? El que yo quiera dar por eso ya quiero dar ya mi examen, ya de una vez, quiero dar mi examen de una vez porque ahí, ¿no? Me va a ir bien, este año ya no, ya, voy a tener éxito. Eso me genera un buen estrés, porque es un deseo de superación, ¿ya? Entonces, el de estar dice, ver una película, ¿no? Donde ahí corre la adrenalina, como una película de terror, por ejemplo, ¿no? Una película de terror, la película de terror la más terrorífica. Por ejemplo, yo conozco una que se llama Matrimonio con Hijos, ¿no? Eso me genera estrés, dice, pero este estrés es el buen estrés, ¿no? Es el buen estrés. Entonces, aquí tengo que ver de que lo que se va a convertir específicamente es el estrés crónico. El estrés crónico, ¿ya? El estrés crónico. Entonces, la clave aquí sería, no sería la B, sería la C, ¿no? Sería la C. ¿Por qué no sería la B, profesor? Hay muchos que me han puesto la B. Ya le dije, ¿por qué? Porque hay una palabra trampa aquí, todo estrés, ¿no? Todo estrés. Entonces, exclusivamente el estrés crónico. Pregunto, ¿y en la fuente bibliográfica también no le soplan, sí o no? Le soplan también, ¿cierto? ¿Ya? Miren, qué interesante este truquito, tomar en cuenta la fuente bibliográfica, maestro. ¿Ya? Este truquito, recuerde, solamente para usted, no vaya a estar enseñándole a los chicos, ¿ah?
Esto es prohibido para los alumnos. ¿Ya? Ya, listo. Vamos entonces. 1, la T. 1, las T. Vamos con la 2. En el texto, el término aguerrido adquiere el significado de... ¿Se acuerdan cuáles eran esas 3 palabras que me soplaban aguerrido? ¿Se acuerdan? Esas 3 palabras. Aguerrido, enfrentar, oponente y prestigio. Ah, ya. Las 3 palabras que están al costado de aguerrido, ¿cuáles son? Enfrentar, ¿no? Oponente, prestigio. O sea, no es cualquier oponente, es un oponente de nivel. Entonces, si yo voy a enfrentar a un oponente de ajedrez prestigioso, capaz, conocedor, entonces, ¿qué significa que este oponente sea un aguerrido? ¿Malvado? ¿Avieso, malvado? No, difícil. Difícil. Exacto, excelente. Entonces, si este oponente es de prestigio, entonces va a estar tranca ganarle, pues, ¿sí o no? Va a estar tranca ganarle. Va a estar difícil ganarle. Va a estar complicado, ¿no? Complicado. ¿Ya? Entonces, difícil, perfecto. La número 2, entonces, sería la B de barco, ¿no? 2B de barco. ¿Ya? Muy bien. Y número 3. Del texto se puede inferir que lo que actualmente nos provoca estrés crónico actualmente. Entonces, ¿en qué parte del texto nos dice? A ver, ¿no? ¿En qué parte del texto nos dice que nos provoca, qué nos provoca el estrés crónico? ¿Qué nos... Asociado al mundo que hemos creado. La respuesta sería la 1, profe. Exacto, la A, exacto. Claro, ¿no? Nosotros mismos, dice en el texto, ¿no? Dice, los venados no están preocupados, pues, por cosas, ¿no? ¿Ya? Por las cosas que tienen que pagar, por las hipotecas, por las inversiones, ¿ya? El venado no está preocupado en que tiene que yapear, ¿ya? Está yapeando por aquí, por allá, ¿ya? Entonces, no. Dice, eso es de nosotros mismos. Exacto, ¿no? Nosotros mismos. Profesor Andy, disculpe, pero esa parte en el párrafo anterior está de manera literal, porque dice, no sé si lo pueda poner el párrafo anterior, por favor. Aquí está. Ahí dice, es parte del mundo que hemos construido, dice, y está de manera literal. Ah, buen punto. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Es importante darnos cuenta que la respuesta, todo va a depender de la pregunta, ¿ya? Todo absolutamente va a depender de la pregunta. Entonces, ojo, si la pregunta está en el párrafo 4, la respuesta, ¿dónde tiene que estar? A ver, una pregunta inferencial está basada siempre en un dato del texto, ¿ya? Una pregunta inferencial está basada en el dato del texto. Por ejemplo, yo le digo, ir a los juegos mecánicos me producirá buen estrés o estrés crónico. Ahorita lo... Buen estrés. Buen estrés. Buen estrés, muy bien. ¿Dónde usted lo puede corroborar? ¿Dónde usted lo puede sustentar? ¿En el primer, segundo, tercer, cuarto o quinto párrafo? En el primer párrafo. Primero. En el primer párrafo. Entonces, si mi pregunta está basada en el primer párrafo, mi respuesta, ¿dónde tiene que estar sustentada? El primer párrafo. En el primer párrafo. Entonces, vamos a ver, buen detalle lo que la maestra nos dice. Vamos a ver, ¿no? Entonces, la pregunta que me piden aquí en la pregunta inicial me dice, del texto se puede inferir que lo que actualmente, ojo, aquí miren, lo que actualmente nos provoca estrés crónico, ¿no? Actualmente, entonces, yo tengo que ver en qué parte del texto yo puedo sustentar esta pregunta. Actualmente nos provoca estrés crónico, lo que actualmente.
¿no? Entonces, ¿de qué parte del texto yo puedo sustentar esta pregunta? ¿De qué párrafo cree usted que se ha elaborado esa pregunta? Del párrafo 4. A ver, vamos a ver, párrafo 4 dice... A Otra partir buena... del mundo que hemos construido. Ahí está, vamos a leerlo entonces. Dice, otra buena noticia contra el estrés crónico tiene que ver con la distancia que podemos asumir acerca de nuestras condiciones y hábitos de vida. No solo es improbable que los lectores de este texto sufran de disentería, dice, sino, o sea, que todos estemos aquí con diarrea, ¿no? No es probable, sino que también es poco probable que pierdan sus viviendas, padezcan hambruna o se vean amenazados por leones. Entonces, esto, miren, todos estos son ejemplos, ¿ya? Todos estos son ejemplos de ciertos hábitos de vida que el ser humano tiene, del cual le provoca estrés crónico. ¿Cierto? Hasta aquí, todo esto de aquí. Ojo, ojo. Luego dice, mientras lidiamos con embotellamientos, 1, fechas de entrega, 2, hipotecas, 3, inversiones fallidas, 4, vale la pena recordar que todo es parte del mundo que hemos construido. Punto y coma. Son agentes estresantes, incomprensibles para cualquier venado, incluso para algunos humanos. Entonces, profesor, acá dice mundo que hemos construido y acá abajo dice mundo que hemos creado. Profesor, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Claro, son las mismas palabras, pero dése cuenta, la idea no es la misma. ¿No? Le doy un ejemplo. Si en el texto me aparece la palabra camote, ¿ya? Camote, y en la alternativa me dice camote, y me piden una inferencia, hay que tener cuidado. No significa porque camote está en el texto y camote está en la alternativa, es lo mismo, no. ¿Por qué? Porque lo que se repite no es la palabra, lo que se repite, lo que tiene que inferirse es toda una idea. O sea, camote forma parte de una idea. ¿Me dejo entender? Entonces hay que tener cuidado. O sea, porque aparezca la misma palabra, no significa que la idea, toda la idea, sea una inferencia. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre el texto y mi alternativa. Entonces, en el texto me dan una serie de actividades que realiza el ser humano, ¿no? Una serie de actividades. ¿No? Dice, mientras lidiamos con embotellamientos, ¿no? Etcétera, vale la pena recordar que todo es parte de lo que hemos construido. O sea, cuando todo es parte que hemos construido, ¿a qué se refiere? Al embotellamiento. ¿A qué se refiere? A la fecha de entrega. ¿A qué se refiere? A la hipoteca. ¿A qué se refiere? A las inversiones fallidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, son agentes estresantes, todo lo que hemos construido. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se puede inferir que lo que actualmente nos provoca estrés, actualmente, o sea, hoy, ya no aquí en el texto, sino hoy, actualmente, enero 2023. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende? Entonces, esta pregunta, lo que actualmente nos provoca, claro, maestro, está asociado con el mundo que hemos creado. Entonces, actualmente, ya no está hablando acá del embotellamiento, ya no está hablando de este de aquí, estamos hablando de lo que actualmente nos provoca estrés. Relacionamos con el texto, lo relacionamos, sí. En el texto era hipoteca, ¿no? En el texto era hipoteca, en el texto era perseguido por leones. Pero actualmente, lo que nos provoca estrés, actualmente, ¿ya? Entonces, claro, está asociado con el mundo que hemos creado. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? ¿Se da cuenta que ahora sí, no? Si bien es cierto, está muy bien, buen punto, buen detalle lo que la maestra nos hizo ver, estas palabras sí, están de manera literal del texto, ¿no? si me permite. Sí, maestra. Además, también podría ser por descarte, que es esa respuesta la que es la indicada, ya que la alternativa B
se refiere a la amenaza de ser devorado por depredadores. Y la respuesta C resulta comprensible para los animales domésticos. Prácticamente estas dos respuestas son, vamos a decir, un poquito absurdas. Entonces, de hecho, como ya usted nos ha enseñado también, es la respuesta A, por dos sentidos, ¿no? Porque es la más coherente y porque es inferir. O sea, ya es deducir con nuestras palabras, ¿no? Gracias. Ya, gracias, maestra. Claro, también es otra forma, muy bien, maestra Ángela, ¿no? Claro. ¿Ya? Otra forma, claro, depredadores no tienen nada que ver, ¿no? Con el estrés crónico de actualmente, ¿no? Si habla de depredadores, devorados por depredadores, estamos hablando de animales, ¿no? Entonces, efectivamente, estas dos no tienen coherencia, ¿no? No tienen ninguna coherencia, pero está bien, es una muy buena forma de poder también resolver, ¿ya? Lo que estoy haciendo es simplemente responder a una muy buena pregunta de la maestra, claro, porque eso puede generar alguna duda, ¿sí o no? ¿No? Alguna duda, parece que es literal. Entonces aquí hemos visto que por más que se repite la palabra mundo creado, la idea no tiene nada que ver con la misma palabra del texto. Es otra idea. ¿Listo? Muy bien. La 3 entonces sería la alternativa A. Alternativa. Gracias por su participación, maestra. Gracias por su participación. Así, ¿no? Nosotros aclaramos las dudas. 4. Un enunciado no pertinente. Falso, ¿no? Afirmar sobre el buen estrés. Se obtiene al subir a un emocionante juego mecánico. En el texto nos dicen la montaña rusa, ¿sí o no? ¿No? En el texto nos dicen primer párrafo. Sí, esto es verdadero. Verdadero. Consiste en una sensación agradable de experimentar. En el texto también es verdadero. Es una sensación agradable. Estamos hablando del buen estrés. ¿No? Buen estrés. C. Constituye un requisito necesario para el estrés crónico. O sea, para yo, claro, para yo tener, no es claro, pertinente. No, aquí. Requisito necesario. No, falso. Falso. No pertinente. La C. No la C. No es requisito para tener estrés crónico. No. Aquí está la trampa de esta palabra. Requisito necesario. Eso lo convierte en no pertinente. ¿Ya? Listo, muy bien, excelente. La 4, la C de 4. 4 C de 4. Y vamos con la última, la 5. Vamos con la última, la 5. A ver. Si pudiéramos ser capaces de dar la valoración adecuada a los agentes estresantes, entonces, dar la valoración adecuada, ¿no? ¿Se acuerdan en la última parte del texto? ¿Se acuerdan? En la parte final, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que darle, dice, una valoración adecuada, tenemos que ser inteligentes, lo bastante inteligentes para tener una perspectiva correcta, o sea, una perspectiva positiva de las cosas, ¿no? Hay que dar una perspectiva positiva, ¿ya? Entonces, esto me va a ayudar ¿a qué? ¿A qué? Justamente ¿a qué? A lo que busca el párrafo 3, 4 y 5, ¿sí o no? A eso voy a llegar. Entonces, si pudiéramos ser capaces de dar una valoración adecuada a los agentes estresantes, entonces, ¿qué dice? ¿Cuál sería? Los agentes estresantes. ¿La C? Se relacionará a enfermedades, a estrés crónico o al buen estrés. Al buen estrés. A agentes No, el estresantes. estrés crónico. Claro. Si pudiéramos ser capaces de dar la valoración adecuada a los agentes estresantes, estamos hablando del estrés crónico, no Claro. del buen estrés. Entonces, podríamos controlar el estrés crónico dándole una valoración adecuada a esos agentes estresantes. Exacto. ¿No? Entonces, sí, ay, estoy estresado porque tengo que dar 2 exámenes un día, un domingo, de ahí un lunes. Estoy estresado. Entonces, pero hay que dar una valoración adecuada. Ya, igual lo voy a tener que dar. Además, me he preparado bien, tengo los truquitos necesarios. ¿Ya? Entonces, además, este año es mío. Este año es mío. ¿Listo? Le estoy dando una valoración adecuada. Entonces, ¿qué voy a poder con eso? Dándole una valoración adecuada, ¿qué voy a poder lograr? ¿No? Entonces, tiene que ser la palabra estrés. O sea, enfermedades es muy amplio. No, muy amplio.
Entonces, claro, lo que vamos aquí a controlar es el estrés crónico, ¿cierto? Estrés crónico. Los agentes estresantes son el estrés crónico. El buen estrés no es un agente estresante. El buen estrés es un estrés que me permite a mí, liberar, ¿no? Liberar hormonas que me van a dar, ¿no? El placer. ¿Ya? En la 5 entonces sería la B de barco. 5B de barco. A ver, este texto tiene mayor demanda cognitiva que un texto del minero. O sea, es un poquito más exigente. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Acertó una? ¿Qué dice? ¿Acertó una? Sí. Maestro, lo que estoy confundida es un Más de poquito uno, en la sí. palabra aguerrido, porque Ah, ya. Sí, aguerrido también es iba igual. valiente, audaz, etcétera, ¿no? Que son más adjetivos calificativos, ¿no? Y cuando dice la alternativa difícil, hay un Claro. poco que no sé, porque Ah, ya. temerario es lo que se acerca Claro. más, ¿no? La palabra aguerrido. Ya, a ver, vamos a ver. Ojo, adjetivo, sustantivo. Acá lo que me interesa es la pregunta. La pregunta lo que pide es el significado, ¿no? ¿Qué significado adquiere la palabra aguerrido? No estamos trabajando oraciones incompletas, donde sí se exigiría que se respete, ¿no? Categorías gramaticales. Si es adjetivo, mi respuesta es adjetivo. Si la pregunta es sustantivo, mi respuesta tiene que ser sustantivo, ¿no? Eso es lo que yo lo entiendo. Entonces, no. Acá no se preocupe. Acá, acá lo que interesa es el significado que se le pueda dar, ¿ya? No tanto la categoría gramatical. Entonces, aquí justamente yo le he puesto 3 palabras claves que están en el texto. Vamos a ir al texto, ¿ya? Y aquí vamos nosotros a ver en el primer párrafo, cuando dice, enfrentar a un aguerrido oponente de ajedrez de prestigio. Enfrentar a un aguerrido, o sea, este aguerrido ¿a quién se refiere? Al oponente, ¿no? Este aguerrido ¿a quién se refiere? Al oponente. ¿Ya? Ahora, este oponente no es cualquier oponente de ajedrez, es un oponente de prestigio. ¿Qué significa? Que este oponente me puede ganar o no. ¿Sí o no? Es un oponente que va a estar interesante, porque si yo soy un buen jugador y él es un buen jugador y de prestigio, o sea, va a estar peleada la cosa. ¿Cierto? Entonces voy a enfrentar a un aguerrido oponente de ajedrez de prestigio. ¿Sí? ¿Se entiende ahora sí, maestra? Entonces, a la palabra aguerrido es un adjetivo de este oponente. Y si este oponente de ajedrez es de prestigio, entonces es un oponente que sabe que va a estar difícil poder ganarlo. ¿Ya? A eso se refiere. Profesor, si me permite. Sí, maestra. El detalle es ahí que la pregunta precisa y nos dice de acuerdo al texto. Entonces no nos dice que nosotros estemos buscando el significado de la palabra solo aguerrido, sino de acuerdo al texto. Por eso es lo que ya se vuelve esto difícil. Porque si no sería temerario nada más. Exacto, ¿no? Claro, muy buen detalle, maestra Lucía. Exacto, claro. Entonces, claro, por eso que, claro, no me piden simplemente el significado de aguerrido así, sino este significado tiene que estar en el texto, ¿no? Y es por eso que yo acá le he puesto 3 palabras, ¿no? Enfrentar, oponente y prestigio. ¿Por qué? Porque estas 3 palabras están en el texto. Entonces recuerden, cuando le piden el significado de una palabra, lo más importante, esta pregunta es clásica, es una pregunta que viene sí o sí, obligatoria, viene sí o sí, ¿ya? Viene sí o sí. Entonces, esta pregunta, usted tiene que concentrarse alrededor, tiene que concentrarse en la misma oración, ¿no? Netamente en la misma oración, exclusivamente en la misma oración. Es decir, tiene que contextualizar. Exacto, tiene que contextualizar, totalmente contextualizado, ¿no? Totalmente contextualizado. Miren, aquí, vamos a ver, voy a a ver, son varias
varias respuestas y preguntas que... Sí, por favor, profesor, hay que... Lo voy a, ya lo voy a, no se preocupe. A ver, lo voy a poner aquí. Vamos a empezar de a poco, ya, atentos y atentas. Vamos a empezar de a poco. Por ejemplo, si yo pongo así, me siento, a ver, quebrado por tu ausencia, mujer. Ya está. Me siento quebrado por tu ausencia, mujer. Entonces, miren, fíjense, si yo tengo aquí la palabra quebrado, ¿no? La palabra quebrado. Quebrado. ¿Qué significará quebrado? A ver, quebrado, a ver, voy a poner alternativas. Roto, roto. Alternativa. Roto. Destruido. Literal, es roto. A ver. Fraccionado. Feliz. Fraccionado. Feliz. A ver, C. Afligido. Afligido. Feliz. Ofendido. Ofendido. Entonces, roto, feliz, afligido y ofendido. ¿Ya? Entonces, si yo sumo de manera directa, sin contextualizar, entonces yo puedo pensar que quebrado es roto, ¿no? Claro. ¿Cierto? Es roto. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? No puede caer en esta trampa. No, esto es una trampa. Afligido. Lo que usted tiene que darse cuenta, a ver, número uno, primer rastro, siento. Cuando dice siento, estamos hablando de que ya no es un plato, una taza, sino es un sentimiento. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos? Puede ser feliz, puede ser afligido y puede ser ofendido. Son sentimientos. Me siento quebrado. Ahora, ¿qué tipo de sentimiento puede ser? Feliz, afligido, ofendido. ¿Cómo sé qué tipo de sentimiento? Porque hay otra palabra. Hay otra palabra. Ausencia, correcto, ausencia. Inclusive mujer también, ¿no? Ausencia. Entonces, si esta mujer está ausente, ¿qué tipo de sentimiento voy a experimentar? ¿Feliz, afligido, ofendido? Afligido. Tristeza, aflicción. Aflicción, correcto. Porque si fuera la ausencia de la suegra, ya no sería afligido. ¿Sería feliz? Feliz. No, por favor, ¿qué pasa? No, mi suegra es ya no, lo mejor, por favor. ¿Ya? Ya, listo, entonces, claro, se dan cuenta. Ahora, miren, ¿qué pasaría si yo cambio de rastro? Miren, voy a ponerlo aquí. No voy a cambiar la pregunta, solamente voy a cambiar el rastro. Si yo en vez de ausencia, con cambio de rastro, me siento quebrado por tu traición, mujer. ofendido sería. ¿Cuál sería la respuesta? Ofendido. Pero ya no ofendido. sería. Exacto, excelente. Está contextualizado. Pero quebrado. ¿Se da cuenta de que no he cambiado la palabra quebrado? No. Solamente he cambiado un rastro, ¿no? Y cambio el rastro, ¿y qué cambió? ¿Qué cambió? Alternativa, pues. La clave. La respuesta. El sentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, cambié un rastro y cambió la respuesta. Entonces, ¿quién le va a dar la respuesta en el examen? No el profesor Terán. ¿Quién le va a dar la respuesta? Estos rastros. ¿Ya? Este rastro le va a dar la respuesta. Este va a ser su chamba, encontrar este rastro y darse cuenta que le va a dar la respuesta correcta. ¿Está bien, maestro? ¿Sí? ¿Te entendió, por favor, ahora sí? ¿Un poquito más? Sí, está claro. Ya está, perfecto. Muy bien. Gracias, entonces. A ver. Listo. Así que está bien que me hagan estas preguntas para poder yo aclararlas, ¿no? Aclararlas. Muy bien. Vamos entonces a culminar con el segundo texto. Ya sabe, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Le voy a dar 4 minutitos, ¿ya? Para que usted pueda resolver este segundo y último texto. 4 minutitos.
Vamos. Maestro, por favor, ¿podría agrandar la lectura? No se ve, no se visualiza bien. Ya. Yo le recomiendo que usted lo maneje en su propia PC, en su propia computadora. No se ve el texto, solo las preguntas. Exacto, porque ahí, así empieza la estrategia, maestro. Así se empieza la estrategia. Ya, yo le recomiendo porque todos me piden cosas distintas, así que yo le sugiero que usted lo abra en su computadora y lo pueda disponer totalmente a su disposición, ¿no? ¿Ya? Porque si no, imagínense, todo el mundo me pide las 5, las 6, ábralo en su computadora, por favor. Profesor Andy, buenas noches. Disculpe, no puedo visualizar en mi pantalla el texto. Por favor, si fuera tan amable de poder ampliarlo, gracias. Lo que pasa es que Hagamos uso del archivo que nos ha enviado. la mayoría, lo que pasa, parece que la mayoría está realizando la estrategia, y la estrategia es empezar por las preguntas, ¿no? Entonces, por eso yo empiezo colocando y proyectando las preguntas, ¿ya? Como le dije al inicio, lo recomendable es que cada uno desde su computadora maneje su texto, ¿no? Muy bien, maestros y maestras, muy bien, muy bien. Excelente, felicitar a los maestros que están enviando sus respuestas. Muy bien, a la maestra Jessica, ¿no? Guillermo, maestra Luis. Muy bien, felicitar por favor a los maestros que ya están enviando sus respuestas. Qué interesante este texto, muy interesante este texto. Muy, muy interesante este texto. Vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a desarrollarlo. Y ya está, listo. Vamos con la pregunta número 6. A ver, maestra Tania, su audio, por favor, ya se lo estoy apagando. Ya. Vamos con la pregunta número 6, dice, a partir del texto, ¿cuál es una definición adecuada de pobreza de aprendizaje? ¿Cuál es una definición adecuada? Entonces, en el texto nos hablan de la pobreza de aprendizaje, ¿cierto? En el texto nos hablan de la pobreza de aprendizaje. Entonces, a partir del cuarto párrafo aparece la idea de pobreza de aprendizaje y nos va haciendo ver de que existe, así como hay normalmente cuando nos hablan de pobreza, pues se está refiriendo a que no tiene un sustento económico, ¿no? No hay dinero. Pero acá nos dice pobreza de aprendizaje, ¿no? Entonces, a ver, ¿y a qué se refiere? En los países, esa proporción llega a un 89% de pobreza de aprendizaje. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A ver, dice, la habilidad de leer es casi universal para los niños pequeños en estos países. En promedio, en los países con mayores recursos, solo el 9% de los niños de 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple. ¿No? No pueden leer ni comprender un texto simple. La B. ¿No? Entonces, a eso se está refiriendo con pobreza de aprendizaje. ¿Ya? Y luego nos sigue ya dando de manera más analítica, ¿no? A través de lo que es la pobreza de aprendizaje, es moral y económicamente inaceptable, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería aquí una definición? A ver, es la insuficiente cantidad de profesionales que contribuyen. No, está hablando de los profesionales, de cantidad de profesionales, no se refiere a eso. B, ¿es la falta de desarrollo de habilidades para leer y comprender un texto simple a la edad de 10 años? Claro, lo dice el cuarto párrafo, ¿no? El cuarto párrafo. Allí lo hemos sustentado. C, es la ineficacia de los sistemas educativos para tener buenos resultados en pruebas estandarizadas. Ineficacia de los sistemas educativos. No. La pobreza de aprendizaje se está refiriendo a personas, no a instituciones. ¿No? No a instituciones. Entonces la clave sería efectivamente la P de barco, ¿no?
P de barco. Número 7. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes países tiene el mayor porcentaje de niños de 10 años que no logran leer ni comprender un texto simple? Son 3 porcentajes: Irlanda, Portugal y Singapur. Y si yo voy al texto, Irlanda, Portugal y Singapur, me doy cuenta que... La B. Claro, exacto, ¿no? Exacto, muy bien. Acá Irlanda es 2%. Singapur es 3%. Y Portugal es 6%, ¿no? Irlanda 2, Singapur 3, Portugal 3. ¿Quién tiene mayor porcentaje entonces? Portugal, ¿no? Irlanda 2, Singapur 3 y Portugal 6%, ¿no? 6%. ¿Listo? Lo estoy corroborando. Estoy corroborando. ¿En qué párrafo está la respuesta de esta pregunta 2? ¿En qué párrafo lo encontré? Cuarto párrafo, ¿no? Cuarto, sí. Cuarto párrafo. Aquí lo estoy corroborando. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? La respuesta está en el cuarto párrafo. ¿Se dan cuenta qué importante es, ¿no? Enumerar los párrafos? 8. Según el sexto, acá ya me dice, acá ya me dice el párrafo, ya no tengo que estar, ¿no? El sexto párrafo. ¿Por qué se afirma que la pobreza de aprendizaje es moralmente inaceptada? ¿No? Moralmente inaceptada. Entonces, usted verifica nada más sexto párrafo y acá dice, moralmente inaceptable porque existen millones de niños que no tienen acceso a la prosperidad que viven los países más desarrollados. Efectivamente, maestro. Efectivamente. La alternativa es la A de avión, ¿no? A de avión. Porque hay millones de estudiantes de bajos recursos que no tienen acceso a la prosperidad que se vive en los países ricos. Perfecto. Excelente. ¿En qué párrafo lo hemos sustentado este? Acá está, ¿no? Está en el sexto párrafo porque acá lo dice. Acá lo dice, el sexto párrafo. ¿Ya? Miren, ya me ayudó, la pregunta me ayudó, me dijo que está en el sexto párrafo. Y hemos verificado y efectivamente. 8A de avión. 9. Aquí me piden la intención del autor cuando incluye preguntas. Cuando se incluye preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué influye? ¿Cuándo podemos? ¿No? En algún momento, cuando las preguntas que buscan, describir, evidenciar o reflexionar, o promover la reflexión. ¿Qué buscan las preguntas? Maestro. Disculpe, no mandó ese párrafo. Disculpe que le corte. Ese párrafo que usted la tiene, nosotros no la tenemos. Cuando impreso la hoja no nos ha salido. No hay, profesor. Sí, no hay tenemos ese párrafo. Sí, hay un espacio en blanco en la hoja que impreso, y no hay ese párrafo. Uy. Bueno, ya hemos deducido la respuesta. Pero bueno, hemos deducido que la respuesta es la A. Vamos a ver cómo sale. Sigue, maestro, a ver. Ya, claro. Pero nos manda esto de todas maneras completo. Ya, yo le voy a mandar este material, no se preocupen. ¿Ya? Yo le voy a mandar, ya inclusive con su marca, sus rastros. Entonces, ¿con qué intención se incluyen dichas preguntas? A ver, maestros, como maestros, las preguntas, ¿qué buscan? A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Cuando realizamos preguntas? Describir cada uno de los procesos cognitivos que están involucrados en una actividad de lectura, cada uno. No. Cada uno, ¿cuáles son esos cada uno? ¿Cuáles serían esos cada uno procesos cognitivos? No hay. El análisis, la síntesis, la comparación. Entonces, en el texto no, acá a ver, no, sí, el aprendizaje de la lectura supone la conjunción de diversos procesos. Entonces, cuando se hace preguntas, ¿qué se busca? ¿Por qué leemos? Reflexionar. Tampoco ¿Evidenciar? Reflexionar. Reflexión. ¿Evidenciar o reflexionar? Reflexionar. Ahora, y si tengo dudas, yo tengo que ir al texto. Claro, ustedes no lo han tenido, por eso de repente no lo han podido ver bien, pero acá dice, maestro, disculpe, esta
Disculpe, maestro, esta síntesis que está en el cuadro está en el párrafo 2 Así está en el de la párrafo 2. lectura. Ajá, exacto, está en el párrafo 2. Perfecto, gracias maestra. Párrafo 2. Ya. A ver, antes de los 2 puntos, dice, la mayoría de las personas da por sentada la capacidad de leer. Sin embargo, el aprendizaje de la lectura supone, acá viene, la conjunción de diversos procesos. Y todas las preguntas que están a continuación se refiere a que no solamente se lee, se pasan los ojos por las letras. No, no, no. Hay diversos procesos. ¿Cierto? Entonces, claro, por eso que acá digo cada uno de los procesos, sí, pero ¿me está describiendo esos procesos? No, no, me está diciendo que existen diversos procesos, ¿no? Diversos procesos, pero no me está describiendo esos procesos, solamente me está realizando una pregunta. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos, ¿no? Cuando estamos leyendo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿La memoria influye en lo que leemos? ¿Necesitamos memoria? ¿A todos nos surgen las mismas ideas al leer una historia? ¿Cuándo podemos decir que hemos comprendido el texto en su totalidad? Lo que busca esta pregunta es hacernos ver, ¿qué cosa? Es reflexionar de que existen diversos procesos. Acá está la respuesta, diversos procesos, ¿ya? Y que no es no se da simplemente pasando los ojos, ¿ya? Entonces, acá la respuesta sería, claro, a ver, que los procesos permiten el acceso a diversos campos, no son campos de conocimiento, son diversos procesos, ¿ya? No, acá la palabra campo sería la trampita, ¿no? La palabra campo. B, promover la reflexión, por eso son preguntas, acerca de que aunque se piense lo contrario, la capacidad de lectura es un proceso complejo. Pregunto, a ver, usted lea esta parte inicial, lea, cuando dice la mayoría de las personas da por sentada la capacidad de leer, la mayoría de las personas. Eso significa, o sea, aunque se piense lo contrario, la capacidad de lectura es un proceso complejo. O sea que la mayoría de las personas piensan que es algo sencillo, es algo fácil, ¿no? Pero hay diversos procesos. Entonces, toda esta primera parte está sintetizada, lo podemos encontrar aquí. Esta es la intención del autor para realizar dichas preguntas. La 9 entonces sería la C de casa, ¿no? La C de casa. Y la última, la 10, ¿cuál es el propósito principal del autor? El propósito, ¿cuál sería? Exponer las dificultades, presentar los datos del Banco Mundial. No, el Banco Mundial no es el propósito, pues, ¿no? No, el Banco Mundial no sería, pues, el propósito principal. La C, argumentar sobre la idea de que es esencial reducir significativamente la pobreza de aprendizaje. Entonces, cuando me hablan de propósito, la intención, la idea principal, yo le había dado un truco, a ver quién se acuerda. Si es un texto argumentativo, ¿dónde lo encuentro el texto argumentativo? ¿Dónde encuentro yo el propósito, la idea principal, la intención? ¿Dónde encuentro todo eso? En el título. En el argumento, en la tesis. En la tesis, muy bien, que está en el último párrafo. Correcto, correcto. Exacto. Entonces, y aquí, profesor, también sí, en todos. ¿Ya? Entonces, desde el número 7 ya el autor empieza. Eliminar la pobreza de aprendizaje es tan urgente como eliminar la pobreza, ¿no? Y aquí nos dice lo que se debe hacer. Inclusive está diciendo, pero ahí estamos haciendo lo correcto, pero hay que terminar con la pobreza de los aprendizajes para el 2030, requerirá mejoras a un ritmo y a una escala sin precedentes. Requerirá que todos los actores del sistema educativo, maestros, directores, ministros y muchos otros, tomen esfuerzos para asegurarse de que cada estudiante aprenda. Entonces, ¿te das cuenta? Leyendo este último párrafo, le pregunto ahora, entonces, ¿cuál sería la clave? La C, pues. La C. La C. Argumentan. Correcto, la C.
la C. Ya está, entonces, no te olvides el truquito, ya, no se olvide del truquito. La 10, entonces, es la C. Ya, acá queda una tarea, por favor, para que practiquen. Ya, queda una tarea para que practiquen. ¿Listo? Muy bien, maestras y maestros. Muchísimas gracias por sus preguntas. Ha estado muy, muy interesante la clase. Ya creo que muchos están un poquito más, ¿no? Más distensos. ¿Ya? Así que se nota que hay mucho interés, muchas ganas. Agradecerle por sus preguntas, su participación constante, ¿no? Excelente la clase del día de hoy, ¿ya? Muy motivado estoy yo también con su participación. A ver, Profesor Andy, buenas noches. Maestro. Sí. ¿Nos va a mandar las claves del texto 3 para poder participar y corroborar? ¿O la próxima, o la siguiente clase vamos a trabajarlo? Ya, voy a mandarlo ahorita, lo voy a clavear y voy a mandarle para que no, Ayuda evaluando, profesor. a la persona encargada para que les envíe a su grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. No nos envía, profesor, no nos envía. No sé si usted directamente ahora nos puede dar. Sí, está en el grupo de WhatsApp, compañeros. Yo he estado descargando lo que el profesor ha estado. Sí, Profesor, revisa. La próxima clase puede enviar las claves. Ya, yo le voy a enviar hoy día mismo, le voy a enviar al encargado que está ahorita en la sala, y para que esté escuchando, para que con el compromiso pues que les envíe, ¿no? Sí, disculpe, un favorcito, no sé si podría. Sí, dígame. No le escuché. ¿Qué pasó? No me llegué a escuchar, maestro. ¿Me estaba diciendo? Creo que se fue Le decía, por favor, si la clase grabada lo podría compartir al grupo porque he tenido dificultad en el internet para poder escuchar la clase completa. Gracias. Ya, ok. Ya, listo, ya no se preocupe. Aquí bien, ya lo estoy, a ver. Desarrollado.